¿Cómo les va? Les saludo afectuosamente. Vamos a penetrar en otra etapa de mi libro, del Mensajero Supremo de Dios. Miren, ¿cómo podemos interpretar, por ejemplo, las palabras del Hijo de Dios, las palabras de Jesucristo? Para mí, fueron en dos caminos fundamentales. Primero, podemos interpretar estas palabras del Hijo de Dios en dos caminos. Mientras vivamos en esta tierra, Dios hará todo lo posible, porque no solamente creamos en Él, sino que lo obedezcamos, aunque no lo veamos ni lo identifiquemos. Y segundo, respetar sus mandamientos, o sea, la palabra de Dios y el Evangelio, por supuesto las ordenanzas de Jesucristo. Primero, la vida material de preparación y después la vida espiritual y eterna a su lado. Ante la seguridad de las palabras de Jesucristo, o sea, continuaban los incrédulos probando la capacidad de respuesta del Hijo de Dios. Y así nos dio la oportunidad, esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 22, versículos del 34 al 39, de confirmar los mandamientos, o sea, más importantes de Dios. O sea, por ejemplo, amemos al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El corazón son los sentimientos de la totalidad, que a nadie debe amarse más que a Dios, o sea, con el alma. Cuando se ha entendido la espiritualidad de la palabra de Dios, de otra manera seguiremos como creyentes materiales y con toda la mente, ¿qué quiso decir? Y con toda la mente cuando se ha alcanzado la perfección creyendo en Dios por sobre todas las cosas, incluyendo la teoría cuántica, eso se lo comenté, o sea, la teoría cuántica que es explica el comportamiento de la materia. El segundo mandamiento más importante y que representa la base del equilibrio de las sociedades es del individuo, sobre todo en particular quiere decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, se los repito porque es muy importante que forme parte de su historia espiritual. O sea, mucho se ha dicho sobre el significado del amor, pero aquí se refiere al sentimiento que se debe tener a todos los demás seres humanos, que está formado de respeto, de condescendencia. La condescendencia es, por ejemplo, sobrellevar las malas actitudes, o sea, el respeto del perdón, fundamentalmente. De tantas preguntas para el Hijo de Dios, eh, no para aclarar dudas, sino para cuestionarlo. O sea, Jesucristo preguntó a los fariseos, porque él hacía preguntas a todos. O sea, decía Jesucristo a los fariseos, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Les preguntaba a los fariseos. Esto lo van a encontrar en Mateo 22, 42. Muchos dijeron, pues, de David, en primer lugar. O sea, se refirieron al Hijo de Dios como Hijo del Hombre, porque no existe congruencia, exactitud o veracidad, ya que jamás José, el esposo de María, contradijo a Dios, cuya ascendencia se encuentra ligada precisamente a David, de la tribu de Judá, y a Isaac, hijo de Abraham. Ustedes lo van a encontrar en Mateos en 1 y versículo 17. Miren, pero entendámoslo nuevamente. Jesucristo es hijo del hombre en imagen a la Virgen María, pero no de encarnación, sino de estructura genética, en apariencia, como los judíos, ni aun de espíritu como un surgido de lo humano, ya que en realidad Jesucristo es producto de la palabra de Dios encarnada, o sea, por medio del Espíritu Santo, sin que interviniera un óvulo o un espermatozoide humano alguno. Así que si David le llamó Señor a Jesucristo, o sea, esto en Mateo 22 y el versículo 45, queda clara la posición
en la historia bíblica de cada uno. O sea, llegó un momento en su recorrido en donde Jesucristo se molesta con todos, porque no lo entendían, incluyendo a los apóstoles, porque ya los seduceos, los fariseos, los escribas, e inclusive los viejos sacerdotes principales, no creían en él y buscaban reducir el poder de convencimiento del Hijo de Dios con la mayoría del entender, pero no aceptar que es la figura y estructura del Antiguo Testamento. O sea, cumplía su función y misión para dar paso a la llegada anunciada del Mesías, o sea, con el Nuevo Testamento. Dar por recibido al cristianismo. Así, el Hijo de Dios les dijo en una larga reflexión, se los dijo, miren, grábense. Cristo dijo que lo que dijo Moisés se debía conservar y hacerlo. O sea, le dio mérito a Moisés, pero con su propia interpretación y no por lo que hagan el grupo de inconformes, porque no enseñan con el ejemplo. Al contrario, se muestran soberbios en su actitud, prepotentes, inclusive superiores. Por lo que dice el Hijo de Dios, establecía a sus apóstoles, también, no sé, a sacerdotes de Dios y primeros del cristianismo, o sea, que no permitiesen que lo llamaran rabí. O sea, Jesucristo no digo, no me digan que soy rabí. Esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 22, versículo 8. También en Mateo 23, 1 y hasta el 36, versículo 36, porque nadie de sus discípulos sería maestro, ya que, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 23, versículo 10. Con eso el Hijo de Dios no aceptaba la existencia de los ramí en el Evangelio. Y la nueva palabra de Dios, como tampoco se llamara Padre a nadie que no fuese a Dios. Es el único Padre, a Dios. Y eso lo dijo Jesucristo. No lo estoy inventando yo. Ahí está en la Biblia. Aquí tenemos un problema de fondo cuando por un momento debemos decidir dejar de llamarle Padre, de quien fuimos fecundados, o a quien representa en imagen a por adopción o preferencia, materialmente o no, aunque no creados, sobre todo si nuestro amor, respeto o dedicación resulta fundamental. Esto no quiere decir que dejemos de honrar y amar a quien fue un instrumento de la creación, el hombre, quien aporta de su naturaleza un espermatozoide para que se cumpla la decisión de Dios de que nazca otro ser. Pero Padre, solamente existirá uno. O sea, ¿quién? Pues nuestro creador. ¿Quién? Pues Dios. Algo sucede con la madre, por ejemplo, también. Aunque en este caso no existe una creadora o diosa o la que debiésemos llamar madre. Si bien el reclamo de las feministas estaría recompensado por lo que adoptó la religión católica en adoptar como reina del cielo a la Virgen María. O sea, recordemos, María fue no la madre del Hijo de Dios personificado en Jesucristo, sino la imagen de madre del Hijo del Hombre, el que fue gestado dentro de su vientre, llamado Jesús de Nazaret. Esa es la realidad que nos trata de decir la Biblia y que las acciones de Jesucristo y los comentarios que se hicieron los apóstoles o los que desarrollaron pues la palabra de Dios, o sea, con el cuerpo femenino utilizado por Dios para que fuese madre del Hijo del Hombre. Así fue María, así de claro. Aunque a muchos no les agrade la idea de aceptar la verdadera interpretación del Evangelio, cuando María se encuentra en gracia de Dios, porque fue escogida entre todas las mujeres que surgieron en la estirpe de Leví, para tal privilegio, entre la tribu de Leví, por tal privilegio.
sea, de permitir que creciera dentro de su cuerpo, amamantar y proteger al Hijo de Dios. Fue un regalo para ella, porque así lo escogió Dios. Nuestros padres terrenales son engendradores de los hijos de la creación. La diferencia es que nadie de nosotros somos hijos de Dios divinizados, porque realmente terminamos siendo hijos de Dios materialmente creados, no por el Espíritu Santo, como a Jesucristo, sino por la unión, esto sí, del espermatozoide del hombre con el óvulo de la mujer. O sea, como sucedió con la Virgen María y José, con sus hijos carnales que sí tuvieron hijos. Jacobo, José, Judas y Simón. O sea, yo no lo inventé. Eso lo vivió y lo constató Mateo en su evangelio. Y ustedes lo van a encontrar en el artículo 13, versículo 55. Ahí lo dice este Mateo, porque él lo vivió, lo vio. Sí, Jacobo, José, Judas y Simón eran hijos de María y de José. ¿Por qué? Porque Jesucristo no era su hijo, era hijo del hombre, ante todos. Era el hijo de Dios, básicamente. Otro punto es cuando se usa en todo caso la denominación de maestro. Ya se los dije una vez, se los voy a insistir con ello. Cuando nos referimos a quien nos enseña algo, no debe ser reprendido por usarlo para quien no es cristiano, pero sí para aquellos que nos consideramos buenos cristianos, será mejor utilizar el de profesor. Prohibirlo para los sacerdotes y pastores como una obligación espiritual y sobre todo para honrar la palabra expresada por Jesucristo. O sea, a sus discípulos les dijo, a los primeros cristianos de esa época, cuando les dijo, no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Eso lo dijo Jesucristo. Suficiente claro que nadie estará por encima de Jesucristo, exceptuando a su Padre, a Dios, que Dios. O sea, llegamos a un punto señalado, técnicamente interpretado por la teología y por los responsables de difundir el Evangelio. O sea, cuando Jesucristo nos dijo, el que es mayor que vosotros será vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Dice, lógico, esta parábola y todo, casi la mayoría no lo entendía. Él deseaba que sus apóstoles lo entendieran. Esto lo van a ver en Mateo 23, versículos del 1 al 12. Es muy importante tratar de entender lo que Jesucristo nos quiso decir en todas sus palabras, en lo que trataba de mencionarnos a todos, de qué significaba una frase, una palabra, todo eso. Así que el Hijo de Dios envió un mensaje a todas las generaciones de soberbios y vanidosos, así como a los principales líderes, guías espirituales, pastores o supremos, o al propio su santidad el Papa, el líder de la religión católica, quien siempre debe mostrar la mayor sencillez y humildad en su persona, como lo fue Juan Pablo II, que yo lo tengo muy presente. A pesar de sus 26 años de papado, el sucesor de San Pedro siempre debe evitar el exceso de cuidado y preferencias, aunque le vaya la vida de por medio, ¿no? Evitar las apariencias lujosas, comodidades o preferencias. O sea, ya sean aviones, particulares, autos blindados, seguridad extrema, lujosos aposentos, atenciones privilegiadas. Recordemos la humildad y sencillez del Maestro de Jesucristo, o sea, que le dijo a sus elegidos, imagínense, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Les dijo a los apóstoles, o sea, los primeros sacerdotes de la cristiandad, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es muy importante este mensaje para cualquier
sacerdote, para cualquier servidor de Dios que somos los que pretendemos servirlo con modestia y con sencillez. ¿Para qué van a andar con oro, plata y cobre en sus bolsillos? Ni tapé llevarse no sé, qué sé yo, por ejemplo, una cartera llena de dinero, ¿no? Ni el mejor calzado o bordón. Ya les platiqué sobre el bordón para nada. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su alimento. Entendamos, Jesucristo nos dio la mejor muestra de sencillez y nunca se cuidó ante el peligro de muerte que le acechaba. Recibió limosna de acuerdo a su paso. Una túnica que tenía la más sencilla y mucho menos bordón ni el mejor calzado. Comprendamos lo que significa el verdadero contenido del mensaje del Hijo de Dios. O sea, el que les dio a los apóstoles, a los herederos papales, a los sacerdotes del futuro, así como a los pastores de las ovejas perdidas del mundo. ¿Qué nos dijo Jesucristo? Ser sencillos y humildes es no tener lujos. La alforja quiere decir una especie de talega abierta por el centro y celada por los extremos, formando dos bolsas grandes, ¿no? Para que entiendan lo que es una alforja. Provisión de comestibles necesarios para el camino. Esto quiere decir que los que dedican su vida a la propagación del Evangelio deben esperar siempre la limosna del alimento. Por ejemplo, los sacerdotes o pastores en sus iglesias y templos debiesen esperar para alimentarse de las limosnas de los feligreses. Pienso esto por lo que ordenó el Hijo de Dios. O sea, pero cada quien lo interpretará como mejor le convenga. Tal vez lo han hecho así. O sea, no soy quien los va a juzgar. Porque Dios es el que juzga, no yo. Yo les comento, les digo lo que quiso decir Jesucristo con sus palabras y qué conexión teníamos. Ahora, respecto al bordón, ya les dije lo del bordón, es un bastón con punta de hierro de mayor altura que la de un hombre. O sea, Jesucristo nunca lo utilizó por ello. Le pidió a sus apóstoles, sobre todo para mostrar la humildad, o sea, que no lo usaran el bordón, para mostrar la humildad necesaria para que enseñara a los demás las bondades del Evangelio. Sin embargo, lo utilizan actualmente como signo de jerarquía o de poder. Es totalmente contrario a lo que nos pidió Jesucristo a nosotros, a los que tratamos de evangelizar al mundo, los que tratamos de, con toda modestia y sencillez, decirles a todos cuál es la verdad, lo que quiso Dios y Jesucristo. Recordemos, por ejemplo, la bienaventuranza divina, o sea, no se, la bienaventuranza divina no se hereda, o sea, se comparte. Solamente los elegidos de Dios estarán a su lado, sobre todo si cumplieron con sus mandamientos y ordenanzas de manera sincera, de corazón. Me imagino lo que debía ser no sé, un jerarca de la iglesia, cristiano. Auto modesto, ropa modesta, alimentos modestos, cuidados normales, transporte en avión comercial, digo, aunque se trate del Papa, sin dejar de considerar los posibles atentados, siempre hay, ¿verdad? Están en contra del registramiento. Y no justifiquemos los comportamientos contrarios a lo que indicó Jesucristo, porque nos encontramos, digo, en el siglo XXI, mucho, ¿no? O sea, son 20 siglos después de su época. O sea, las convivencias sociales han cambiado, las comunicaciones, etcétera. O sea, han cambiado las formas de vestir, de vivir, de comer. O sea, no olvidemos que también existían clases sociales, riqueza, diferencias de raza, existía la miseria y el egoísmo también. O sea, las formas cambian, pero los sentimientos y el fondo de los mensajes, no. Eso es lo que yo les digo personalmente. O sea, las formas que pueden cambiar, pero los sentimientos y el fondo de los mensajes, no. Ya tal vez debamos preguntarnos en esta época quiénes serían los modestos
o sea, los modernos escribas y fariseos, de lo que menciona reiteradamente el Hijo de Dios. Vayan ustedes a Mateo 23 con versículos 13 al 36. O sea, profetizando para que los de aquella época y advirtiendo lo que sucedería en el futuro. Así lo veo. O sea, que me perdone Dios y mi Maestro Jesucristo si son con mis palabras, pues, si con mis palabras lastimo a mi prójimo. O sea, recordemos que el significado de escriba lo mencionaba el Hijo de Dios como aquel que recababa la historia de los acontecimientos. Y el fariseo caía en el extremismo al ser demasiado legal, apegado a los viejos rituales y a la tradición, lo que les evitaba aceptar hechos fuera de su control, porque era la principal secta del judaísmo. O sea, así las cosas, los modernos escribas serían los escritores, los periodistas, los locutores y los divulgadores. O sea, bajo cualquier medio de comunicación. O sea, no nos vamos a poner la culpa a todos, ¿verdad? Entonces, miren, los famosos, digamos, los famosos de la era moderna, ¿quiénes serían? Serían aquellos líderes sociales, económicos y políticos que no aceptan nada fuera de su control, regidos por un ritualismo de la organización social y de los satisfactores condicionados del consumo, de la enajenación, de la legalidad y de la manipulación de masas. Ese es mi punto de vista. Entonces, lo que dijo Jesucristo es aplicable aún en la actualidad, porque existen muchos escribas y fariseos modernos que son hipócritas. Esto lo mencionó Mateo en el artículo 23, versículo 13. ¿Por qué? Es porque tienen fe en Dios en apariencia. Normalmente dentro de un ritual de su vida, la riqueza material y comodidades. O sea, son comunes. Así, por supuesto, que no se acercan al reino de los cielos y evitan que los demás lo hagan porque estarían en contra de sus intereses estratégicamente económicos. O sea, ¿por qué dice Jesucristo hipócritas? Dice, ¿por qué hipócritas? ¿Por qué dijo hijo de Dios hipócritas? Dice, entonces dijo Jesucristo, porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Esto está en Mateo 23, 14. O sea, ¿por qué dijo esto Jesucristo? Jesucristo condena aún más a aquellos que falsamente acuden a la oración y por otro lado explotan con sus letras, con sus actos, la ignorancia o la debilidad de los demás. O sea, a eso se refiere el Hijo de Dios. Con devorar la casa de las viudas. Devorar es igual a quedarse con algo impropio o manejar la mentalidad de los demás. Eso es lo que quiso decir Jesucristo. Cuando se refiere a los mudos, habla de los desposeídos, los incrédulos o las sociedades bondadosas. Su capacidad de respuesta por sus ilimitables, quien escribe, publica, defiende, comercializa o enajena, además fuera de su espacio vital, su condenación hacia el infierno es segurita, pero segura. Entonces, ¿qué es lo que decía Jesucristo en todo esto? Tratando de entender al Hijo de Dios. O sea, dijo Jesucristo, recorreréis mar y tierra para hacer un prosélito. Y una vez hecho, le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, eso está en Mateo 23, versículo 15. Era muy claro Jesucristo, pero tratando de que le entendieran, y desgraciadamente pues no le entendían la mayoría lo que él decía, sobre todo repitiéndolos para que sea muy claro. De todo aquello que ofenda a la dignidad humana, la conduzca o al tejado, o a la pérdida de la espiritualidad, por ejemplo, al culto del materialismo, al consumismo. O sea, todo aquel que promueva esto es un escriba y un fariseo moderno. Espero
ser explícito para ustedes, ¿no? O sea, lo que les dije, pues son los modernos escribas y un fariseo. Más adelante, Jesucristo hace mención a la diferencia que existe entre la casa de oración y lo que se le adorna e incluye, sea el oro en formas, las limosnas que le integran. El Hijo de Dios habla de los guías ciegos, por ejemplo. ¿Qué quiso decir Jesucristo con guías ciegos? Esto está en Mateo 23, versículo 16. Porque de alguna manera a los fieles cristianos, a los que les comprometen no solamente a usar el tiempo para la oración, sino para a corresponderle con apoyo económico, lo que Jesucristo nos quiso decir es que estableciéramos que es más importante el templo o el altar que lo que se adorne o se coloque en este, ya sea de oro o limosnas inclusive. O sea, esto lo van a encontrar en Mateo 23 con versículos 17 al 19. Y así nos pide que si nos permite jurar, o sea, si nos permite jurar sea por la esencia de lo divino, como el altar, el templo o el trono de Dios. Esto está en Mateo 23, con versículos 22, del 20 al 22, porque recordemos que Él nos estableció, no juréis de ninguna manera, eso lo digo Jesucristo, no juréis de ninguna manera. Lo van a encontrar en Mateos 5 y 34. Miren, la excepción confirma la regla. En su acusación de escribas y fariseos, Jesucristo pide que limpiar el exterior de las personas solo nos da la apariencia de limpios y puros. Así que lo mejor es purificar ¿qué? Los sentimientos y la manera de actuar. O sea, nos dijo Jesucristo esto. Limpios los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Que esto está en Mateo, artículo 23, versículo 25. Y así continuaba su falta de contenido espiritual. Están muertos por dentro de hipocresía e injusticia. Esto también lo van a encontrar en Mateo 23, versículo 26 al 28. Por alguna razón poderosa de ese entonces, Jesucristo recriminaba con mucha severidad a los escribas y a los fariseos. Algo que por desgracia es aplicable en esta época en todo lo sucedido después de su muerte. O sea, herencia de defectos y actitudes negativas de padres a hijos, de sociedades, de naciones y de sociedades. La herencia que va. O sea, miren, la verdad es que, o sea, la maldad, como decía, hay una frase de Jesucristo que dice, la maldad contra el amor, la violencia contra la paz, la ambición contra la humildad, la injusticia contra la misericordia. Es en síntesis lo que yo llego a la sensación de la postura de Jesucristo. ¿Qué nos quiso decir a todos? ¿Cómo podemos combatir a la maldad? Pues con amor. ¿Cómo podemos disminuir la violencia? Con la paz. ¿Y cómo podemos combatir la ambición? Pues con la humildad. O eres ambicioso o eres humilde. Y dice, bueno, son muy injustos. ¿Cómo podemos combatir la injusticia? Pues con la misericordia, con el perdón. O sea, miren, el camino y la desventura hacia el sufrimiento eterno en el infierno se encuentra para quienes en sus sentimientos, repito, vive la maldad, la violencia, la ambición y la injusticia. Y no se lo estoy diciendo yo, sino porque es el sentido de las palabras de Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 23, versículo 30 al 33. Jesucristo los inculpó y profetizó la maldad sobre los profetas sabios, los profetas, los sabios y escribas de la palabra de Dios. Pues esto está en Mateo 23, 34. O sea, del azote y crucifixión
por su voluntad, de que esa actitud era como la semilla podrida de los judíos y tendrían su castigo. Esto lo van a encontrar en Mateo 23, 35. Miren, para que venga sobre vosotros, así lo dijo Jesucristo, para que venga sobre vosotros o ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. O sea, ya Dios había castigado a los hijos de Israel. En la descendencia de Judá, sobre lo que fue, como lo fue José, esposo de María, lo que nos hace suponer la supremacía de esa tribu sobre una, que no formó parte de las 12 tribus de Israel, como fue la descendencia de Leví, que era tan importante o más en el contenido por la descendencia con Moisés, Aarón y la Virgen María, a la cual pertenecían en una generación de sacerdotes y profetas. Dijo el Hijo de Dios, Jesucristo, de cierto os digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Ustedes lo van a escuchar y a leer en Mateo 23, versículo 36. Cuando Jesucristo recrimina a Jerusalén, esto también lo van a encontrar en Mateo 23, del 37 al 39. Nos muestra su calidad también de profeta, con la diferencia de ser hijo de Dios. O sea, sabía que lo matarían y que había fracasado como hijo de Dios. Sabía que lo matarían y que había fracasado como hijo del hombre, no de Dios. Sabía, para reunirlos en lazos de amor con la palabra de su Padre y sus ordenanzas. Más las de él, ¿verdad? Pero pues, las ordenanzas de Dios, porque le decía qué es lo que tenías que decir. Sin embargo, miren, llevaba la esperanza, Jesucristo, que con su sacrificio nacerían cristianos que se arrepintieran de sus pecados y faltas. Era la idea de Jesucristo por su participación, por sus prédicas, su peregrinar, para que lo entendieran y que los, digamos, apóstoles pues, pudieran decir esto para el mundo, para corregir el mundo. O sea, triste el Hijo de Dios por la reacción de los sacerdotes, escribas y fariseos. No hablaba de construir lo bueno sobre lo malo, porque como él decía, es tan malo el lugar como malos sean sus moradores. Así lo dijo Jesucristo. Es tan malo el lugar como malos sean sus moradores. Así les dijo a sus discípulos también. O sea, Jesucristo les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Está en Mateo 24, del versículo 1 al 2. Seguramente Jesucristo no quiso decir que las antiguas creencias israelitas o judías sean superadas por el cristianismo, como así lo fue. O sea, somos más de 2.000 millones de cristianos en todo el mundo, cristianos en el mundo. Llega el momento cuando el Hijo de Dios nos hace saber lo que a muchos cristianos inquieta. Algunos por saber si es verdad la vida eterna y otros buenos cristianos, para entender o confirmar que valió la pena el sacrificio de morir bajo los mandamientos y la ley de Dios. Le preguntaban sus discípulos sobre las señales del fin del mundo, o sea, el llamado juicio final. Entendamos que los que fallezcamos antes de ello, seremos juzgados en el reino del cielo. Por lo pronto, pues, para el año 2000, pasaron ya 30 generaciones que ya habrán o habremos muerto, considerando un promedio de vida de 65 años. Decía Jesucristo, esto en Mateo 24, del 3 al 28, el versículo 3 al 28, que primero, no aceptáramos el engaño sobre todo de quienes se consideren los nuevos profetas, cristos o elegidos, y alguno que otro enviado segundo, o sea, bueno, otro enviado, ¿no? Pero segundo que escucháramos las guerras, y nos pide que no perdamos la calma y que las guerras seguirán sucediéndose como cuando así ha pasado. Y si me permiten decirles algo,
pero aún no es el fin. Esto lo van a encontrar en Mateo 24:6. El Hijo de Dios no se imaginaba hasta dónde el ser humano sería capaz de construir armas tan destructivas y sin embargo, les dijo a todos lo que él predijo y lo que esperaba del mundo del futuro. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso es lo que dijo Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo 24, versículo 7. Así no queda más que pensar que el destino de toda la civilización, o sea, materialmente hablando, se encuentra entre las naciones que poseen o poseerán ese armamento exterminador. Mientras estos no se levanten unos contra otros, no será el principio de dolores, así lo dijo Jesucristo. Lo van a encontrar en Mateo 24, versículo 8. En ese momento resurgirá pues la figura de Jesucristo y su evangelio. Seguramente los que no creen aprovecharán la ocasión para desarrollar nuevas creencias, nuevos profetas, nuevos guías espirituales. O sea, la carne es débil, ¿no? La maldad y la violencia dominará y tratarán de exterminar la bondad de los cristianos. O sea, esto ya lo dijo y está apuntado en Mateo 24, versículo 9. Aquí muchos dudarán por qué no serán llevados de inmediato al reino de los cielos. O sea, se va a perder la fe. Por un lado les dice a los judíos que se encuentran en Judea, me imagino como algo simbólico, señalándoles el pueblo de donde surge como hijo del hombre y de donde procede el origen bíblico. Además de considerar que en esa zona murió y resucitó. Y por supuesto nació. Les dice, como les comentaba, un mensaje con tres situaciones fundamentales. Primero, nace en Belén, o sea, cerca de Betania y de Jerusalén a unos 15 kilómetros de Belén, todos en la región de Judea. Así que como veo el mensaje del Hijo de Dios, o sea, a los judíos de esa zona, les indica lo que deben hacer para evitar el fin, que huyan a los montes. Esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 24, versículo 16. Y otras cosas más, o sea, que apunta Mateo en el artículo 24 y versículos 17 al 22. Lo importante es que cuando llegue el fin, se producirán pues, dos señales fundamentales. Les voy a decir nada más la primera, y en la siguiente video les voy a decir la segunda. En la primera dijo, cuando el Evangelio se haya difundido en todo el mundo, lo cual ya se hizo cuando se ha dado a conocer, sin embargo, lo más importante es la palabra, o sea, la correcta interpretación de la palabra de Dios. Es lo más importante, de comprender la palabra de Jesucristo cuando nos dijo Jesucristo al final. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Así lo predijo Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Mateo, artículo 24, versículo 14. Jesucristo no estuvo tan errado en lo que dijo. Vamos a tomarlo en cuenta. Y yo, como su humilde servidor y guía y, vamos, instrumento para poder difundir su evangelio, lo hago con mucho gusto. A cosa de mi muerte y de lo que sea. ¿Por qué? Porque creo en él. Y no he sido un creyente cualquiera, porque me preparé para esto, para servir a Dios y a Jesucristo. O sea, no fue de casualidad. Y espero cumplir con ellos. Que Dios los bendiga y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo.